Saludos desde Žižkov. Queridos colegas, en este vídeo me voy a dedicar a las fotocopias 3 y 4. 3, no se ve, pero 3 y 4, es decir, a los temas del amor cortés y la poesía lírica del siglo XV, por una parte, y por otra parte, segundo tema que voy a tratar hoy, la Celestina, que se publica posiblemente a finales del siglo XV. Es decir, que de alguna manera nos dedicamos en esta sesión a la literatura del siglo XV. Bien, bueno, espero que estéis bien y que todo vaya de la mejor manera posible. Y empiezo directamente para no perder tiempo. Lo primero que hay que decir es del amor cortés, ¿cuándo empieza? Bueno, evidentemente las fechas son aproximadas, porque un, un fenómeno tan complejo como el amor cortés no tiene una fecha de comienzo y una fecha de final, ¿no? Pero aproximadamente, para que lo, para que lo ubiquéis, ¿no? En el tiempo. A ver, perdón, a ver si consigo. Aquí tenéis, Amor Cortés, aproximadamente de 1100 a 1500, digamos, ¿no? Amor Cortés, ahí lo estáis viendo, 1100 a 1500, aproximadamente, por supuesto. Y luego, ahí he puesto una palabra que podéis copiarla, luego la voy a comentar, que es midons, ¿lo veis? Midons, que proviene del latín meus dominus. Perdón si no se ve bien. Ah, mejor, sí, sí, sí. Midons viene de meus dominus, ¿verdad? Bien, entonces de momento eso. Es que no soy un experto iluminador, ¿no? De cine. Entonces, ¿cuándo empieza el amor cortés? Pues alrededor de 1100, ¿no? Pero claro, más o menos, ¿no? Este es el primer trovador. Este es el primer trovador. Tengo aquí en casa Guillermo de Aquitania. Enseñar el libro. ¿Lo veis? Guillermo de Aquitania, que tiene una obra de poética muy pequeña, ¿no? O sea, son unos pocos poemas nada más, ¿no? Un libro pequeño. Guillermo de Aquitania, poesía completa. Pues, este es el primer trovador. Y muere en 1127. 1127. O sea que cuando está escribiendo, pues es más o menos 1100. Más o menos, ¿no? Por eso, el primer trovador escribe hacia 1100, podemos decir 1100 como fecha de comienzo, ¿no? Repito, un poco aproximada. Y luego he puesto como fecha final 1500. Bueno, 1500 sobre todo es la fecha final en el sentido de que a partir de, para tener una idea aproximada, en el siglo XVI, o sea, a partir de 1500, más o menos, para que, repito, no es exacto, pero es pedagógico, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVI, en España, y ahora estoy hablando solo de España, hay un tipo de poesía ya diferente. O sea, el influjo del amor cortés, aunque no desaparece porque se queda como ahí en lo profundo, pero de alguna manera se sustituye esa línea del amor cortés por una línea un poco distinta, que es la línea de la poesía que viene de Italia, la influencia de Petrarca, sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, en Europa el amor cortés empieza en 1100 y en realidad, digamos, el periodo fuerte son un par de siglos, ¿no? Pero luego las influencias son enormes, ¿no? Y la influencia llega a España, sobre todo en el siglo XV, o en el siglo XV tiene sus mejores frutos. Y en 1500, que es el principio del siglo XVI, ya en España vamos a empezar a encontrar cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, como fechas un poco convencionales, pero que son pedagógicas, digamos, de 1100 a 1500. ¿En qué consistía o qué es esto del amor cortés? Bueno, es un tipo de poesía que aparece en las cortes del sur de Francia, sobre todo Provenza,
Y estos escritores escribían en provenzal, no escribían en francés, sino que escribían en provenzal, atención, que es otro idioma. mm, y entonces en esas cortes, en esos castillos, en la civilización del sur de Francia, sobre todo Provenza, pues a partir de 1100 aparecen unos poetas que escriben de una manera distinta. ¿Por qué? ¿Por qué de repente aparecen unos poetas que escriben en provenzal y de forma distinta? ¿Qué influencias tienen? Bueno, esto es una pregunta muy complicada, ¿no? Hay diversas teorías que puede venir de la poesía latina medieval, pero también se piensa que puede ser una influencia del árabe, o sea, una influencia de la tradición árabe, ¿no? Bueno, esto es muy complicado, ¿no? El caso es que aparecen unos nuevos poetas, 1100, 1200, que están escribiendo en provenzal y que escriben sobre el tema del amor de una forma distinta. Y esto se suele conocer como amor cortés porque hablan de amor, pero en el contexto de las cortes, de esos castillos que había con sus señores feudales en el sur de Francia. Por eso se dice amor cortés, en checo Dvorska Alaska. ¿Y de qué forma escriben? Pues tienen una manera de escribir muy complicada, ¿no? Tienen una casuística muy complicada. Tienen una serie de, digamos, fases del amor. Tienen una forma de hablar de la relación amorosa. Primero el chico conoce a la chica, primero tiene que mirarla, luego se enamoran y pasan como diferentes etapas. Y todo es muy complicado, todo es muy, digamos, poco natural. Claro, ¿por qué? Porque esta poesía surge en las cortes donde había una cultura muy elaborada, ¿no? Hay que imaginarse que esto era una cosa que se daba entre los nobles, las princesas, etcétera, y esta corte, claro, era muy artificial, era muy artificial. Y no lo digo en un sentido peyorativo, ¿no? Pero era artificial, es decir, era todo muy complicado, era muy complejo, ¿no? No quería ser natural, porque lo natural era el pueblo y no les interesaba, ¿no? Querían distinguirse de eso. Entonces, todo es muy refinado. Esta poesía es una poesía muy refinada, que le gusta jugar con las palabras, en fin, que concibe el amor de una forma muy elevada, muy sublime. Eso no significa que no pueda haber una relación física entre los amantes. Sí hay casos de la poesía trovadoresca o del amor cortés. Sí hay casos donde se llega a una relación, digamos, física. Eso es lo que ellos llamaban truth. Pero aún así, todo es muy complicado, ¿no? Todo es muy refinado. Los poetas que escriben este tipo de poesía a veces se conocen con la palabra trovador, con B. En español, trovador. ¿Con B o con V? Con B, creo. ¿Y qué? Porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque, claro, porque me suena la palabra trovar. Porque ¿de dónde viene lo de trovador? Trovador, porque trovar significa encontrar, como en italiano, ¿no? Que es con B. Encontrar. ¿Qué es lo que encontraban? Pues lo que encontraban era esa manera de expresarse, esos juegos de palabras, esos juegos poéticos, ¿no? Como un hallazgo poético, por eso se llamaba así, ¿no? Entonces, los trovadores son los poetas de la zona del sur de Francia que escribían amor cortés y lo hacían de una forma muy especial, muy especial. ¿En qué consiste esta eh, especificidad de ese amor? Bueno, pues ellos consideraban que la dama, o sea, normalmente el poeta era un hombre y hablaba digo, normalmente, y hablaba de la mujer, que era, digamos, una especie de princesa. Bueno, pues la relación entre el poeta y la dama era una relación hacia arriba, es decir, que ella siempre estaba situada por encima de él, y estaba por encima. Y la palabra que utilizaban para llamarla a ella, para hablar de ella, era midons, que es la palabra que puse ahí, ¿no? Antes, ¿verdad? Que estaba escrita. Midons.
Em, Esto es muy raro porque midons, etimológicamente, viene de meus dominus. Meus dominus. Si fuera mea domina, no daría midons. Daría algo como madame, ¿no? Que es madame es mea domina. Eh, entonces, ¿por qué midons, no? O sea, ¿por qué? Daba la sensación de que llamaban a la dama en masculino, ¿no? Midons, si fuera meus dominus, es como mi señor, mi señor. Llamaban a la dama mi señor, qué cosa más rara. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que de esta manera se reflejaba la relación feudal. La relación feudal se establece entre un vasallo y su señor. El vasallo le dice al conde, por ejemplo, le dice mi señor. Y cuando el poeta escribe, llama a la dama mi señor también, porque era como si él se considerara su vasallo, en checo vasal. Por lo tanto, la relación era un espejo de la relación social que había entre el poeta, que era un vasallo, era un criado, ¿no? De un señor, ¿no? Y estaban en una corte donde estaba ese señor, que era el que reinaba, ¿no? Era el que mandaba, ¿no? Entonces, podría pensarse que había esta especie mm, de espejo de una situación social que era el feudalismo. La dama, por tanto, estaba por encima del poeta y entonces el poeta la mira como si fuera una estrella, una cosa maravillosa, una cosa especial, ¿no? No, no solo especial, sino, digamos, prácticamente fuera de su alcance, ¿no? Eh, Como si estuviera en el cielo ella, ¿no? Porque claro, en el fondo pertenecía a un nivel social, ¿no? Y si no pertenecía, se lo inventaba, ¿no? Me da igual. Entonces, además de eso, otra cosa muy curiosa, normalmente la dama tenía, digo normalmente porque claro, el corpus es enorme, ¿no? Y, en fin, pero habitualmente, esto solía pasar, la dama tenía que estar casada. ¿Por qué? Bueno, esto también es difícil de... A veces se dice, claro, que en estos ámbitos el amor no se daba en el matrimonio, porque el matrimonio se concertaba de una manera política. Es decir, este conde se casaba con esta condesa porque eso era bueno para la política, ¿no? Nada más. Mm, También se dice que antes de que la mujer estuviera casada, cuando la mujer no estaba casada, pues no tenía un papel en la sociedad. Era como si fuera una niña, como si no, o sea, no era importante, ¿no? Era importante, se, se tomaba en cuenta, digamos, en el momento en que se casaba. Antes de casarse no era nada, ¿no? En esa sociedad. Todas estas teorías son posibles, hay que tenerlas en cuenta. Y el caso es que este amor, el amor cortés, era muy habitualmente extramatrimonial. Era extramatrimonial, como mismo Mangelski. No se daba en el matrimonio, sino que se daba entre una persona, eh, se daba entre el poeta, digamos, y una dama que estaba casada con otro, ¿no? Entonces, esto hacía que, claro, la relación tenía que ser secreta, de alguna manera. Tiene que ser secreta porque no puedo decir abiertamente quién es ella. Yo le escribo un poema, pero no digo cómo se llama, porque, claro, ella está casada, ¿no? Y de alguna manera queda claro, ¿no? Que tiene que ser secreto, que todo es un secreto porque ella está casada, etcétera, etcétera, y que es un amor, por tanto, es un amor muchas veces imposible, es un amor imposible porque también es una relación entre, digamos, desnivelada, ¿no? Es decir, que el poeta esté aquí abajo, la dama está aquí arriba. Claro, es imposible, ¿no? Que el poeta, que no se la merece a esa princesa, eh, de- tenga tanta suerte de llegar a darle un beso, por ejemplo. O sea que todo esto hace que la relación sea imposible y que tenga que ser secreta también, ¿no? Y entonces el poeta sufre mucho. Dice, qué gran sufrimiento. No digo que sea así siempre, ¿eh? En todos los textos, porque evidentemente, como ya he dicho antes, hay tantos autores, ¿no? Claro, hay excepciones a todo, ¿no? Pero, para explicarlo, el poeta no puede acceder a esa, a la voluntad de esa mujer, al amor, ¿no? De esa mujer, que es mucho más
elevada que él, y entonces, repito, entonces sufre, ¿no? Entonces, muy comúnmente, este amor cortés es un amor imposible, es un amor lleno de sufrimiento, donde el poeta dice que está solo, que está llorando, etcétera, etcétera. Todo esto lo veremos, todo esto, la influencia que tiene esta corriente poética es tan fuerte que llega, repito, en España hasta el siglo XVI y en realidad se encuentra en los primeros poetas renacentistas españoles que ya tienen un influjo de Petrarca y que escriben sonetos, por ejemplo, pero sin embargo siguen teniendo esta influencia. O sea, esta influencia es tan fuerte que llega hasta el siglo XVI, incluso podríamos decir hasta el siglo XVII, ¿no? Pero claro, ahí ya en el siglo XVI y XVII la influencia de la poesía italiana, de Petrarca, es muy fuerte y podríamos decir que es tan fuerte o más fuerte que el amor cortés, ¿no? El amor cortés en realidad ahí está ya, está como dormido por debajo, ¿no? De la corriente más importante. Bien. Eh, esto lo vamos a ver ahora en algunos textos que voy a leer, pero antes mm, quisiera solamente dar alguna información acerca de la poesía del siglo XV española. El influjo del amor cortés llega antes, llega a España antes, como mínimo en el siglo XIV, desde luego, pero en el siglo XV la poesía española tiene una influencia muy fuerte del amor cortés y se nota mucho. Tampoco es lo mismo la poesía española del siglo XV que la poesía provenzal del siglo XIII. Es evidente, ¿no? Hay diferencias. Por ejemplo, en la poesía trovadoresca, como he dicho, a veces sí es posible una relación física entre, a pesar de todo, sí es posible una relación física entre el hombre y la mujer. Y sin embargo, en la poesía española del siglo XV, esto prácticamente es imposible. La poesía amorosa española del siglo XV es mucho más idealizada. eh, Todavía es más idealizada. Seguramente hay una influencia de lo religioso más fuerte, ¿no? O sea que hay diferencias, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el amor cortés en Francia que en Alemania, que en Italia, que en Cataluña. ¿Me entendéis? Hay variaciones. Lo que estoy diciendo es un poco general porque si no, haría falta un seminario, ¿no? Es evidente. Bien, entonces en España, en el siglo XV, repito, esta influencia es muy fuerte y se da en muchos poetas, muchísimos poetas en la España del siglo XV, pero muchísimos. Bueno, siempre hay muchos poetas, ¿no? En todos los siglos. Y esos poetas en el siglo XV en España agrupaban o mejor dicho, no lo hacían ellos, ¿no? Pero se solían agrupar los textos de los poetas, se agrupaban en libros que se llaman cancioneros, o sea, spiewnik, como spiewnik, cancionero, porque es una especie de colección de canciones. Y por eso, a veces se dice que de esta poesía, de la poesía del siglo XV, se dice que es poesía cancioneril, o sea, poesía que está en los cancioneros, ¿entendéis? Y aquí tengo tres cancioneros, solamente para que veáis algunos nombres, hay muchos más, pero repito, aquí hay tres. Cancioneros del siglo XV. Perdón, a ver si lo, lo lee bien. No lo lee bien, lo siento. Sí, ahí lo tenéis más o menos, ¿no? ¿Lo veis? Cancionero de Baena, cancionero de Estúñiga, cancionero de Palacio. Se ve un poco mal, pero creo que se ve. Cancionero de Baena, cancionero de Estúñiga, cancionero de Palacio. Son, repito, como antologías donde están los textos de muchos poetas. No solamente de un poeta, sino de muchos poetas. El cancionero de Palacio es de 1511, o sea que ya es posterior, pero todavía está en esta tradición. Aquí está el cancionero de Baena. Bueno, no se ve. Cancionero de Baena. Es enorme. Cancionero de Estúñiga. Enorme también, editado por mi profesor de literatura medieval, Nicasio Salvador Miguel.
eh, un gran recuerdo. Y el Cancionero de Palacio no lo tengo, no lo tengo. Está editado, hay una edición moderna, creo que está en Castalia, de bastantes tomos, una maravilla, y no lo tengo, por desgracia. Es enorme. Repito, el Cancionero de Vainas de la primera mitad, el Cancionero de Estúñigas de la segunda mitad del siglo XV y el Cancionero de Palacios de 1511, ¿no? Entonces son como los tres grandes cancioneros, pero hay más, ¿no? Hay más. Y aquí repito, se reunían los poemas de estos poetas. Para que tengáis también algunos nombres, para que tengáis algunos nombres que están... eh, es que esto no tengo pizarra, ¿no? Marqués de Santillana, lo veis, ¿no? Perfecto. Marqués de Santillana, es un gran poeta del siglo XV. Juan de Mena, lo mismo. Jorge Manrique, ahí lo tenéis con las fechas. Jorge Manrique, también. Son los tres grandes poetas españoles del siglo XV. Juan de Mena, muy conocido por su obra Laberinto de Fortuna. Y Jorge Manrique también es muy conocido, conocidísimo por su obra Coplas a la muerte de su padre. Estos poetas, Jorge Manrique, aunque se conoce sobre todo por Coplas a la muerte de su padre, también era un poeta que hacía poemas de amor en el estilo del amor cortés. Y Márquez de Santillana y Juan de Mena también. O sea, los tres son poetas, digamos, del amor cortés. Si miráis ahora la fotocopia número 3, si miráis la fotocopia número 3, podemos leer algunos ejemplos y ver cómo funciona este amor cortés. Por ejemplo, el primer poema, que es del Comendador Escriba. ¿Lo veis ahí? Comendador Escriba, y dice, ni saben ni sé dó estoy, ni partiendo partir puedo, ni do quedo no me quedo, que tras mis suspiros voy. Es decir, que el poeta dice que no saben los otros, ni yo tampoco sé que significa dónde estoy. O sea, no saben, ni yo tampoco sé dónde estoy. Ni partiendo partir puedo. O sea, cuando parte, significa cuando se va, no puede partir. Pero eso es absurdo, ¿no? O sea, cuando parte, no parte. Cuando se va, no se va. Ni donde quedo, no me quedo. O sea que cuando se va, no se va. Y cuando se queda, no se queda. Pues entonces, que tras mis suspiros voy. O sea que él va siempre tras sus suspiros. O sea, suspiro es vzdech, cuando se suspira, por ejemplo, de tristeza, ¿no? Que es de lo que suspira él, ¿no? Por lo que suspira, o de amor, ¿no? Suspira por amor. Y entonces luego lo explica. Tras vos voy doquier, o sea, a cualquier sitio que vais. Con vos me quedo si parto, y del alma me departo si me parto, de dónde, do quedáis. Es decir, ¿por qué el poeta dice que aunque se vaya, no se va? Pues porque si él se va y la chica se queda, entonces él se va, digamos físicamente se va, pero en realidad se queda con ella, porque está siempre pensando en ella. Es decir, que cuando se va, no se va. Y cuando se queda, tampoco se queda, porque si la chica se ha ido, entonces él se ha ido también, ¿no? Y por eso sigue diciendo, digamos, en la explicación, nunca estoy a donde estoy, nunca estoy a donde estoy, que realmente explica muy bien el estado de enamoramiento. Nunca está donde está, sino que siempre está pensando en ella, ¿no? Ni estáis, o sea, ni de dónde estáis, partirme puedo, ni do quedo, no me quedo, que tras mis suspiros voy. Este es un típico poema de la poesía cancioneril del siglo XV. A estos poetas les encantaba jugar con las palabras y hacer juegos de palabras, fijaros. No saben ni sé dónde estoy, o sea, saber, saber. Ni partiendo, partir puedo, partir, partir. Ni do quedo, no me quedo, quedo, quedo. Estas repeticiones, estos paralelismos, estos juegos, repito, les encantaba a los poetas del siglo XV. Les encantaba. Como veis, es una poesía bastante artificial, ¿no? Y esto, digamos, esto sirve tanto para la poesía provenzal como para la poesía española del XV. Si leemos un poco más, vemos ahí Juan Rodríguez del Padrón, canción. Dice ham ham, que es casi casi como half half, ¿no? En checo.
Ham ham, huid que rabio, o sea, rabiar como hace un perro. Ham ham, huid que rabio, con rabia de vos no trabe, por trabar de quien agravio recibo tal y tan grave. Si yo rabio por amar, se dice el poeta que rabia por amar, esto no sabrán de mí. O sea, él rabia por amar porque tiene un deseo muy grande de amar, pero no puede, ¿no? Como he dicho, es una poesía muy pesimista, ¿no? La relación amorosa es imposible. Y por eso el poeta aquí, en este caso, rabia, ¿no? Está como loco. Si yo rabio por amar, esto no sabrán de mí. O sea que aunque yo rabie, no lo sabrá nadie. Que del todo enmudecí, que no sé sino ladrar. O sea que yo ya, aunque rabie mucho, no diré nunca por qué, o no diré nada, ¿no? Nadie lo sabrá, porque dice que enmudeció, enmudeció. Esto es una forma, esto es una presentación o una versión de ese silencio que hay que guardar porque el amor es secreto. ¿Recordáis? Lo acabo de decir, el amor es secreto. Como es secreto, no se puede decir, ¿no? Entonces el poeta dice enmudeció, jugando como si fuera un perro, dice que ya no sabe hablar, que lo único que sabe hacer es ladrar. Por eso el verso es ham ham, que es como haf haf. Bien, aquí tenéis solamente un par de ejemplos muy puntuales para que veáis este, estas características del amor cortés directamente en textos españoles. Claro, hay que hablar un momento del poema de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, porque es especial, ¿no? Jorge Manrique era un poeta que tiene textos también de amor, lo tenéis en la fotocopia, aquí abajo. Aquí en la fotocopia, en esta parte, aquí, hay un poema de Jorge Manrique que es un poema de amor cortés. O sea que Jorge Manrique era un poeta de amor cortés. Pero claro, él escribe coplas a la muerte de su padre. Y este poema es único, es muy original, es distinto. Y es muy profundo. O sea que es quizá el mejor poema de la literatura española del siglo XV, ¿no? Entonces, claro, hay que prestarle un poco de atención, solamente mínimamente, mínimamente. El tema de la muerte se ha puesto de moda. El tema de la muerte siempre ha estado en la literatura, ¿no? Lógico, como el amor y cosas así, ¿no? Pero hay una oleada, ¿no? Una nueva intensidad mm, de este tema a partir de, digamos, mediados del siglo XIV, 1350, por un par de años antes, ¿no? Pero para que sea más fácil, 1350, en realidad 1347, pero da igual. 1350, más o menos, llega la peste a Europa, la peste negra. Black Death en inglés, ¿verdad? Y en checo se dice Mor, ¿no? Me parece. No se dice Chernimor, ¿no? Bueno, pues parece ser que llegó desde Crimea, desde el Mar Negro aproximadamente. Llegó a través en barcos venecianos que comerciaban, ¿no? Con Estambul y con Turquía, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí vino la peste en los barcos. Bueno, en el barco venía la rata traía la pulga y la pulga es la que contagia la peste. Y entonces la enfermedad llegó a Europa, primero desembarcó en Sicilia, creo que fue el primer sitio, y luego subió por Italia, también llegó a Mallorca, a las islas, y luego ya a España, y de ahí ya Francia y subió, ¿no? Fue subiendo, la enfermedad llegó prácticamente a toda Europa, ¿no? Y entonces, claro, murió una parte enorme de la población, fue un desastre total. Y a partir de ahí, el tema de la muerte digamos, entre comillas, se pone de moda, claro, porque la experiencia de la muerte se hace presente, ¿no? De una forma brutal. Entonces, en la pintura y en la literatura, sobre todo, aparece el tema de la muerte de una forma muy intensa, repito. Esto se ve, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, que es de 1350. Pues ahí Boccaccio habla de que en Florencia hay peste y por eso hay 10 chicos, que son
7 chicas y 3 chicos, ¿no? Que se van a una casa a contarse historias, ¿no? Para huir de la peste. Y hay muchas obras relacionadas con el tema de la muerte. Eh, un tipo de obras muy interesante relacionadas con el tema de la muerte es mm, la danza de la muerte, que está en muchos idiomas. Hay una danza de la muerte en francés, hay una en inglés, hay una en catalán, hay una en italiano, etcétera. La danza de la muerte, que es un poema donde la muerte danza con las personas que representan la sociedad. Danza con el rey, luego danza con el obispo, danza con el cardenal, danza con el soldado, danza con la vieja, con la doncella, etcétera. Y eso lo que significa es que todos están condenados a la muerte. El rey muere, el obispo muere, la doncella muere, la vieja muere, todos mueren, ¿no? O sea, pero se hace como el símbolo es la danza, ¿no? O sea, hay como un baile. Y eso también se ve en muchas obras pictóricas. La danza de la muerte española, o sea, hay un texto en español, que es la danza de la muerte, es de aproximadamente 1400. Entonces, cuando Jorge Manrique escribe en la segunda mitad del siglo XV coplas a la muerte de su padre, el tema era un tema típico, y era un tema que estaba de moda. Sin embargo, esto es lo interesante, Jorge Manrique, en vez de escribir una danza de la muerte, que era lo típico, lo conocido que se escribía mucho, él escribe algo distinto. Él no escribe una danza de la muerte. Y en su obra aparece la muerte, pero no se baila, ¿no? La muerte no sale bailando. En la danza de la muerte, la muerte era como un esqueleto, como un costra, ¿no? Costra, más o menos. Y aquí no. En Jorge Manrique no sale la muerte con la típica imagen, ¿no? Que es un esqueleto bailando con la gente. No tenemos eso. Es decir, que Jorge Manrique, digamos, Once Viginul, eh, ¿cómo se dice eso en español? Jorge Manrique se separó de esa línea, ¿no? Y hizo una cosa distinta, hizo algo original. ¿Cómo se habla de la muerte en la obra de Jorge Manrique? Pues digamos, hay tres momentos en el poema. Ahí está. Primer momento, se habla de la muerte de forma simbólica. Segundo, ubi sunt, lo veis, ¿no? Ubi sunt. Y luego se habla del padre, coplas a la muerte de su padre. Y ahí aparece un tema muy interesante que es el pas de la mort, como paso, pas de la mort, es en francés. Primero, se habla de la muerte de una forma simbólica. No aparece el esqueleto por ningún sitio, sino que es como una reflexión filosófica. Esto no está en la tradición del siglo XV. Es algún, digo que no haya nada parecido de lejos, ¿no? Pero es original. Entonces, fijaros, Jorge Manrique, tenemos el principio del poema en la fotocopia 3. Dice, recuerde el alma dormida, avive el seso e despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. O sea que dice, tenemos que darnos cuenta de lo rápido que viene la muerte y la vida se pasa. Una reflexión. Recuerde, es decir, despierte el alma dormida, avive el seso, seso es como osmissel, avive el seso e despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. O sea que la muerte viene, no la oyes, viene callando, ¿no? Y de repente está ahí. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. El placer se va muy rápidamente, desaparece. El placer desaparece. Como después de acordado, es decir, cuando luego nos acordamos, da dolor. Es decir, cuando la juventud ha pasado y entonces el hombre se acuerda cuando era joven y ya no es, ahora es viejo, entonces duele. Es decir, boli, pero espiritualmente, claro. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una reflexión, digamos, más o menos filosófica acerca de la pomillivost, o sea, la caducidad.
de todas las cosas. Eso es lo primero. En el segundo momento, en el poema, ubi sunt significa en latín ¿dónde están? Y ahí de lo que se habla es de, es una especie de pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta retórica que pregunta ¿dónde están, ubi sunt, dónde están los grandes señores de, de antes? Las hermosas princesas, los jóvenes guerreros, etcétera. ¿Dónde están? De hace, digamos, 40 años. Los brillantes príncipes y las brillantes princesas de hace 50 años, dice el poeta, ¿dónde están? Ubisunt, ¿dónde están? Están muertos. ¿No? Y entonces hay un recuerdo de ese mundo que pasó. Y es muy bonito, ¿no? Porque dice, por ejemplo, ¿dónde están las damas? ¿Dónde están las damas? Dice, ¿dónde se fueron? ¿No? Esas damas tan hermosas, ¿no? Dice, sus tocados, sus vestidos, ¿no? Todo era muy, muy brillante, ¿no? ¿Y dónde están? Están muertos, están muertas, ¿no? Dice incluso sus olores, por ejemplo, porque usan perfumes y todo eso, ¿no? Qué maravilla, todo era como el mundo de la corte, un mundo brillante, ¿no? ¿Y dónde está? Pues no lo dice, solamente dice ¿dónde están? ¿Dónde están? Es una pregunta retórica, ¿no? Porque claro, la respuesta es, ya la sabemos, están muertos, ¿no? Este es un tema típico cuando se habla de la muerte en los siglos XIV-XV, el ubisunt, se conoce en latín. Y ahí tampoco sale la muerte como un esqueleto ni baila con nadie. Y en el final se habla del padre y se dice que el padre era un gran caballero y que cuando vino la muerte a por él fue valiente. Pero la muerte que viene a buscar al padre no aparece como costra, ni baila, ni nada. Como esqueleto, no aparece como esqueleto. En español, esqueleto, costra. Sino que viene como si fuera un caballero. Esto hay que imaginárselo casi como una película de Hollywood, ¿no? Un caballero negro, ¿no? Y es la muerte. Es como una Pohatka casi, ¿no? ¿No? Y entonces llama al castillo, bum, 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 bum. Y entonces el padre de Jorge Manrique dice, acepto que tengo que morir, ¿no? En el poema. Eh, como dice, mm, acepto mi morir o convengo en mi morir o algo así, ¿no? Es decir, es valiente, ¿no? Y es como si fuera el encuentro de dos caballeros y uno de los caballeros es la muerte. Bueno, pues esto es Pas de la Mort, ¿no? Porque esto sucedía en algunas historias de la época que un caballero se encontraba con otro caballero vestido de negro, por ejemplo, y tenía que luchar con él. Y no lo sabía, pero era la muerte con una armadura, ¿no? Entonces, todo esto hace que la obra de Manrique sea muy original y desde luego está escrita de una forma maravillosa, ¿no? Pero no tengo tiempo para pararme más en los textos, ¿no? Porque quiero hablar todavía un poco de la Celestina, o sea que ya, casi nada. La Celestina. Mm, bien, entonces, tenemos la fotocopia de la Celestina en quiero decir, la fotocopia es la número 4 mm, y ah, evidentemente esto es una introducción mínima a la Celestina, solamente es para presentar la obra en el marco del curso, que es un curso que tiene que tratar muchísimos temas, ¿no? Tenemos que hacerlo rápido. La Celestina se publica en 1499. Es el último año del siglo. Pero en realidad no es completamente seguro. No se sabe bien si ese es de verdad el año. Pero en fin, muchas veces se dice 1499 interrogación. No, repito, no está claro. 1499 interrogación. Primero es comedia, luego tragicomedia, ahí lo tenéis. Y ahí tenéis también versos acrósticos. Apuntadlo. Y luego una obra de la que voy a hablar levemente, Petrarca de Remedis, dos is, de Remedis utriusque fortunae. ¿Lo veis?
Fortunae. Entonces, primera cosa, la Celestina no es el título real de la obra. La obra se llama Comedia de Calisto y Melibea. Primero se hicieron unas ediciones que se llamaban Comedia de Calisto y Melibea, y esa es la que se piensa que la primera quizá es de 1499, pero a lo mejor es de 1500, ¿no? O sea que es difícil. Incluso no se puede descartar que haya otra anterior, ¿no? Pero no se ha perdido, ¿no? De momento. No se conserva. Entonces, repito, primero se llama comedia, luego se llama tragicomedia. El autor, o los autores, o quien sea, hacen una ampliación, ¿no? Le añaden unos actos y lo titulan, ya no lo titulan Comedia de Calixto y Melibea, sino Tragicomedia. Bien. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Fernando de Rojas. No se sabe. Mm, ¿Por qué? Bueno, porque las primeras ediciones son anónimas. Pone Comedia de Calixto y Melibea y ya está, ¿no? No dice quién es el autor. Entonces ahí, de repente, hay una edición que tiene una especie de prólogo, como un U-Bot, pero en verso, unos poemas. Perdón, no unos poemas, sino un poema largo que tiene un montón de versos. Bueno, pues cuando se pone la primera letra de cada verso y se hace una oración con esas letras, ¿entendéis? O sea, cojo la primera letra del primer verso, la primera letra del segundo verso, la primera letra del tercer verso, etcétera. O sea, como lo leo así, para abajo, las primeras letras, entonces sale la frase, el bachiller Fernando de Rojas que escribió La Celestina o algo así, que escribió esta obra o algo así. El bachiller Fernando de Rojas, etcétera. ¿No? O sea, la primera letra es una E, la segunda es una L, la tercera es una B, luego una A, el bachiller Fernando de Rojas. Ahí es donde aparece el nombre Fernando de Rojas. Y eso se llama versos acrósticos. Entonces, si existe un debate infinito, que ya se debatía esto en el siglo XIX, y de verdad Fernando de Rojas es el autor o no es el autor. Por eso, entre paréntesis, ¿es el autor Fernando de Rojas? Puede que sí, puede que no. Más bien parece que no, pero no se sabe bien. No se sabe bien. Además, el autor, quien sea, esa persona que escribe, porque la obra tiene como diversos prólogos también, ¿no? Entonces, en uno de esos prólogos dice, yo me encontré, ese yo, no sabemos quién es, ¿no? Pero, en fin. Yo, dice, me encontré la primera parte de esta obra y la continué. O sea, todavía más complicado. Porque si hacemos caso a lo que dice esa persona, que no sabemos si es Fernando de Rojas, quien sea, dice, me encontré la primera parte y la continué. Entonces, da igual, tendría que haber dos autores. Sea como sea, ¿no? Hay un autor de una primera parte, de un comienzo, y luego otro autor que continuó eso, ¿entendéis? Entonces hay dos autores. En el siglo XIX había gente que decía, no, esto es imposible, esto tiene que ser un juego porque la obra está tan bien escrita que no puede ser, etcétera, ¿no? Muy complicado, ¿no? Esto es un laberinto que no hay un dios que se entere, ¿no? En esto, o sea, eso es muy complicado. Los mejores especialistas tienen sus teorías, pero es muy complicado. Entonces, primer problema. Fernando de Rojas, bueno, no se sabe bien si ha sido él o quién. Segundo problema. Parece que hay un autor del comienzo y luego de la continuación, ¿no? Entonces, a lo mejor hay dos. Bueno, hay algunos celestinistas que dicen que quizá fue un equipo de profesores quien hizo la obra. Mm, Quizá la obra venía de antiguo, ¿no? Es decir, había unas versiones muy antiguas y alguien se puso, o algunos se pusieron y las recrearon. Más o menos esa es la teoría del profesor Canet Vallés, eh, que los autores son un grupo de profesores quizá de Salamanca. O sea que, repito, no se sabe bien. Todo esto se plantea como hipótesis porque, claro, no, es muy difícil de demostrar, muy difícil.
quizá imposible. A no ser que se encuentre un documento antiguo que diga, los autores de la Celestina son estos, ¿me entendéis? Y ni aún así estaría claro, pero bueno. Segunda cosa que quiero decir, la obra que trata de los amores de Calisto y Melibea, ¿no? Calisto se enamora de Melibea, no se casan, es una relación extramatrimonial como la del amor cortés, y evidentemente hay una influencia, esto está claro. Y, repito, Calisto se enamora de Melibea y para conseguir un rande con Melibea, utiliza los servicios de Celestina, que es una vieja alcahueta, en español alcahueta, alcahueta con H, alcahuete, hueta, ¿no? Mirad la palabra, o sea, en checo, dohazovačka. Claro, este personaje de la alcahueta, esto también tiene tela, ¿no? Porque el personaje de la alcahueta es un personaje típico de la literatura española. No es la primera vez que aparece en la literatura española la alcahueta. Por ejemplo, aparece abundantemente en la obra de Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, pero en muchas otras. Mm, es un personaje muy español, parece ser. ¿Por qué? Bueno, Márquez Villanueva dice que es por la influencia de la cultura árabe, donde el personaje de la Doha Sobachka era habitual, ¿no? Mm, Bien, el caso es que hay una Doha Sobachka que en realidad es la protagonista, porque es el personaje más interesante. Por eso la obra empezó a llamarse Celestina, porque el personaje más importante es la Celestina, ¿no? Es ella. No hay que confundirse, no hay que pensar que la obra es como una especie de Romeo y Julieta, porque en Romeo y Julieta de Shakespeare también hay una relación extramatrimonial, que es imposible, etcétera, y al final mueren, como en la Celestina, pero el amor de Romeo y Julieta es un amor elevado. Y Romeo es un tipo, digamos, idealizado. Romeo es un valiente, ¿no? Y es inteligente y está enamorado de verdad. En cambio, Calisto, en la obra española, es un tonto y es un... eh, su amor no se sabe muy bien si está muy enamorado de Melibea. Me parece que su amor es más bien un impulso físico, más que otra cosa. Em, y Melibea también es una persona poco noble, en el fondo es una niña mimada, ¿no? Entonces, la Celestina, la obra española, tiene mucho de parodia. Es una obra muy paródica, cosa que la obra de Shakespeare no. Por lo menos la relación entre los amantes no lo es, ¿no? Así que cuidado con eso. La obra española es una parodia y en gran parte es una parodia de una obra que se publicó en 1492, mismo año de la conquista de América, perdón, del descubrimiento. Es decir, de cuando lo descubrieron los europeos, los americanos ya la habían descubierto antes. Pero cuando fue descubierta para los europeos, porque si no, no tiene sentido decirlo del descubrimiento, eh, o sea, los americanos no descubrieron América, solo vivían allí, ¿no? Así que cuando llegó Colón allí, pues era el año 1492. Pues en ese año se publica Cárcel de Amor, de Diego de San Pedro. Cárcel de Amor, Diego de San Pedro. Diego de San Pedro es un converso, un escritor muy interesante, y escribe esta obra que es un bestseller en la época. Y esto es una novela sentimental. Se conoce como el género, es la novela sentimental. Cárcel de Amor. Bueno, pues la Celestina puede ser una parodia de Cárcel de Amor. La Celestina es muy paródica, porque repito, Calisto, en vez de ser un tipo valiente y noble, es un tonto de categoría, ¿no? En la obra, eso está claro. Y en realidad es como es Miesni, ¿no? Es para reírse de él, ¿no? Y Romeo no. Bien, ¿es una obra renacentista o medieval? Eso también es una cosa, muchos estudiantes checos dicen que la Celestina está a medio camino entre el Renacimiento y la Edad Media, o que es una especie de mezcla, ¿no? Esto es una visión un poco simplista. Eh, por otra parte, sí, también es verdad, ¿no? Pero es que sencillamente lo que pasa, por lo que este juicio es demasiado simple, es porque todo el siglo XIV y todo el siglo XV, o sea, 2 siglos enteros de la cultura europea, atención,
dos siglos enteros de la cultura europea están a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento. O sea que, ¿entendéis? Parece como si hubiera una línea. No hay línea. Entre la Edad Media y el Renacimiento no hay línea. Por lo tanto, todo lo que se escribe en el siglo XV está a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento. Y todo lo que se escribe en el siglo XIV también. Y el Renacimiento, atención, está a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento. Por eso, repito, no se puede hablar de una forma tan simple, ¿no? El Renacimiento no es como que se cortó con la Edad Media y ya está, se olvidó la Edad Media. No, la Edad Media se prolonga en el Renacimiento. Atención. Por eso el Renacimiento es una mezcla entre Edad Media y otras cosas, ¿no? Otras influencias. ¿Entendéis? Entonces, la Celestina es una obra de finales del siglo XV y tiene muchísimas cosas típicas del siglo XV. No sé si son del Renacimiento o de la Edad Media, porque repito, es una mezcla, ¿no? Pero el caso es que la Celestina se parece mucho más a las obras, digamos, españolas del siglo XV que a las obras italianas renacentistas que empiezan a influir en la cultura española en el siglo XVI. ¿Me seguís, no? Es decir, se parece mucho más a Jorge Manrique. Jorge Manrique se parece un montón. Las coplas a la muerte de su padre y la Celestina tienen un espíritu muy parecido. Por ejemplo, el paso del tiempo, ¿no? El tiempo pasa y todo lo destruye. Todo es pomidi, eso está en la Celestina. Y el Renacimiento, sobre todo el neoplatonismo y ciertas corrientes que llegan a España en el siglo XVI, ¿no? El Renacimiento es mucho más optimista. Así que no. Por eso cuidado, ¿no? Cuidado. Pero en fin. eh, Creo que lo mejor es dejar esos discursos de entre Edad Media y Renacimiento, dejarlo, ¿no? Porque, repito, es mucho más complicado. Pero yo diría que en cualquier caso, yo diría que la Celestina es una obra de un espíritu más bien medieval, más bien medieval. Mm, bien. Y es una obra, la Celestina es una obra muy materialista. Todo se puede discutir, todo se puede debatir y sobre todo acerca de obras tan complejas, ¿no? Y tan estudiadas. Pero en fin, yo, yo mantendría, creo que se puede mantener en el debate, que la Celestina es una obra muy materialista. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, está claro que Calisto persigue a Melibea porque quiere tener con ella una relación sexual, ¿no? Bueno, alguien cualquiera puede decir, bueno, es normal, ¿no? Sí, pero parece que es que realmente es lo único que le interesa a él, ¿no? Y los otros personajes de la obra son parecidos, ¿no? Eh, s- Son muy poco idealistas, son muy poco espirituales. Mm, en la fotocopia 4 hay un texto muy bonito del principio de la obra. Esto está en el acto primero, o sea, lo que se supone que no es de Rojas, pero es que a lo mejor el resto tampoco es de Rojas, ¿no? Repito. Eh, Hay un texto, repito, que es de la escena séptima del acto primero, que es fantástico, ¿no? Que nadie se escandalice. eh, Y aquí se dice, Parmeno está hablando Parmeno habla de Celestina. Parmeno le está contando a Calisto quién es Celestina. Calisto no la conoce y Parmeno sí. Y entonces Parmeno, que es el criado de Calisto, le dice, esta señora es tal y cual, ¿no? Y entonces, de, eh, de la Celestina, Parmeno dice de la Celestina que es una puta vieja. Es una puta vieja. Y Calisto se enfada, dice, no, no, no la insultes, no la insultes. Y Parmeno dice, no, esto para ella no es un insulto, es, es normal, es lo que ella es, ¿no? Um, y entonces hay un texto muy bonito, leedlo en la fotocopia, porque yo no quiero perder demasiado tiempo, entonces tranquilamente paráis y lo leéis. Y entonces dice Calisto que en todos los sitios donde la gente se reúne, la conocen a ella, conocen a Celestina. Fijaros, dice, en los convites, en las fiestas, en las bodas, en las cofradías, en los mortuorios, en todos los ayuntamientos de gente, con ella pasan tiempo. O sea que siempre que hay una reunión, están, todo el mundo está con ella, dice, con ella pasan tiempo, o sea, están junto a ella, ¿no?
Ella está siempre presente. Da la sensación de que lo que quiere decir, aunque es interpretable, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que es muy conocida, desde luego. Pero es que luego empieza a decir, es fantástico, ¿no? Dice, em, em, dice, si cerca de los ganados pasa, balando lo pregonan. Si cerca de las bestias, rebuznando dicen puta vieja. Las ranas de los charcos otra cosa no suelen mentar. O sea que incluso los animales están junto a ella. Ya no solo los hombres, los animales también, las ranas. Claro, esto es una exageración, ¿no? Pero es como si estuviera diciendo digamos, la Celestina representa una especie de impulso universal. Ese impulso universal es el impulso de reproducirse y de amar, ¿no? Que es un impulso que está en la naturaleza, pero no en el hombre que tiene alma, ¿no? Y cree en Dios, sino en las ranas y en las ovejas, etcétera. Estas son ideas que provienen de la Edad Media, posiblemente. Este es el famoso averroísmo latino, posiblemente. No tengo tiempo para explicarlo, pero creo que habéis hablado de ello en la clase de Juan Ruiz, del libro de Buen Amor. Así que me remito a esa clase el averroísmo pensaba que la naturaleza era una cosa buena, no había nada de malo en ello, y que una de las cosas a que nos empuja la naturaleza es a reproducirnos. Y entonces, pues, eso es común al hombre, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Bueno, algo de eso posiblemente hay en la Celestina. Esto también es la idea de Márquez Villanueva, desde luego. Em, Y aparte de eso, quiero comentar en la fotocopia 4, para no pasarme demasiado, otra cuestión. eh, otra cuestión. Este. Sí, perdón, una cosa antes. Estaba pensando, mirad abajo en la fotocopia, mirad la nota, ¿verdad? Esta es la fotocopia. Y aquí, esto es una nota, ¿no? Como Poznam Capot Charo. Y ahí, si veis ahí, dice, esta escena dice, representa un eco de un pasaje parecido, o sea que hay un pasaje parecido, dice, en Petrarca, la fecha no la miréis, la fecha no la miréis, Petrarca de Remedis, esta es la obra que he puesto, Petrarca de Remedis utriusque fortunae. Esta es una obra que seguramente ha influido en la Celestina, por eso la he puesto, es muy importante. Estos son unos diálogos en latín escritos por Petrarca. Petrarca escribe en 1300, qué sé yo. Petrarca muere en 1374, por eso digo, no miréis el año, porque el año es el año de una edición que se hizo en ese año, pero la obra es de antes. Entonces, esta obra de Petrarca ha tenido una gran influencia mm, en la Celestina. De remedis utriusque fortuna, acerca de los remedios de una y otra fortuna. ¿Qué es una y otra fortuna? Eso es lo que significa en latín, ¿no? Utriusque es et utrius, ¿no? Utriusque, o sea, de una y otra. Entonces, significa remedios contra la mala fortuna y la buena fortuna. Y este concepto de la fortuna es un concepto típicamente medieval, aunque tiene una relación con la filosofía estoica, evidentemente. Eh, entonces, esto influye en la Celestina de una forma clarísima, esta obra. Eso está clarísimo. Mm, Esto ya lo explicó, por ejemplo, el profesor Deyermont de una forma muy clara, ¿no? Eh, con un libro que se llama The Petrarchan Sources of la Celestina, las fuentes petrarquistas de la Celestina. Bien. ¿Esta es una obra renacentista? Preguntas acerca de lo que dijimos. ¿Esta es una obra renacentista? Petrarca es un autor renacentista. Sí, pero cuidado. Esto no es lo mismo Petrarca escribiendo en italiano que Petrarca escribiendo en latín. El Petrarca que influye en la Celestina es el Petrarca latino y el Petrarca que influye en el siglo XVI es el Petrarca que escribe en latín, es decir, es la misma persona, ¿no? Pero son como dos formas de escribir distintas, ¿entendéis? De cierto modo. Eso también lo digo sobre el Renacimiento y la Edad Media, ¿no? En fin, complicado, ¿no? Pero recordad sobre todo la influencia de Petrarca que escribe libros en latín de filosofía. Bien, pero solamente para comentar otra cosa que está en la fotocopia, en la columna de la mitad, abajo, Pármeno sigue hablando, ¿no? De quién es Celestina.
Y dice, ella tenía 6 oficios. Parmeno dice que Celestina tiene 6 oficios. Ahí está, ¿no? ¿Lo veis? Ella tenía 6 oficios. Conviene a saber qué significa toye. Labrandera, perfumera, maestra de facer afeites y de facer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Todo eso es lo que es Celestina. Eso es muy interesante porque nos presenta, es prácticamente la primera vez que están presentando al personaje. Entonces se dice de ella que es labrandera. ¿Y qué significa esto, labrandera? Pues significa como svadlena, labrandera. O sea, que cose telas o vestidos. Coser, como coser una tela, ¿no? Eso se decía en esta época labrar, por eso labrandera. Perfumera, o sea, que hace perfumes. Maestra de facer afeites. Facer afeites significa hacer afeites y afeite significa como maquillaje. O sea que la mujer hacía perfume y maquillaje. ¿Para quién hacía perfume y maquillaje? Para las mujeres, claro. Y de facer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Alcahueta, ahí tenéis la palabra, dohasoachka, y hechicera, que es como kouzelnice. Claro, la brandera, lo de coser, también es para las mujeres. Todo lo que hay ahí es para las mujeres. Es decir, que Celestina tiene una relación especial con la mujer, ¿no? Claro, sus clientes son hombres, pero se relaciona con mujeres. Es como una especie de universo femenino que luego ella va a conectar con los hombres que son sus clientes. Y dice, era el primer oficio cobertura de los otros. El primer oficio era el oficio oficial. Es decir, si alguien preguntaba, imaginaros si venía la policía y le decía, Celestina, ¿qué haces? Decía, yo ya se me svadlena, yo coso, ¿no? Pero eso era lo oficial. Luego había lo clandestino, ¿no? Lo prohibido. Lo otro era lo prohibido, pero lo hacía también, claro. Era el primer oficio cobertura de los otros. Cobertura significa como crit o pocrit, ¿no? Como cubrir cobertura. Cobertura de los otros. Socolor del cual, o sea, mm, con, digamos, con excusa del cual, socolor del cual, muchas mozas de estas sirvientes entraban en su casa a labrarse y a labrar camisas. Es decir, muchas chicas iban a casa de Celestina. ¿Por qué? Porque querían hacer cosas que estaban prohibidas, ¿no? Comprar perfumes, comprar afeites, etcétera, y otras cosas. Pero si le preguntaban a esa chica, ¿dónde vas? Decía, no, voy a casa de Celestina que me va a dar una camisa. Ah, vale. ¿No? O sea, eso era lo oficial, pero debajo de eso, la Celestina se dedicaba a una serie de actividades ilícitas, o sea, actividades que estaban prohibidas. Y una de esas era ser hechicera. Entonces, Celestina es una especie de hechicera, hace magia. Hace magia. Y en la obra hay una escena famosísima que hace una magia para hechizar a Melibea y aparece el demonio ahí, ¿no? O sea, la magia la tiene que hacer con el demonio, tiene que hacer el círculo mágico en el suelo, esto daría para largo, ¿no? Bien, esto ahora precisamente lo hemos tratado en el curso del máster. En el máster eh, hemos hablado un día entero sobre la hechicería. Hemos dedicado hemos dedicado una clase a esta palabra, a la palabra hechicera. Y es poco. Entonces, con eso solo quería hacer una presentación, comentar algunas cosas, algunas cuestiones y acercarnos a la problemática. Eh, y bueno, ya llevamos una hora con el vídeo, entonces espero que os dé tiempo a verlo y que podamos comentarlo en la reunión. Muchas gracias.